Vale, entonces para iniciar como este trabajo respecto a o el trabajo que vamos a hacer respecto a la pregunta en torno a la categoría del autor como un elemento que se ha asumido de manera bastante corriente como integral a la producción, a la existencia de una obra, quisiera sobre todo como abrir la posibilidad de dudar respecto a quién hace una obra, dudar respecto a la autoría de una obra e incluso dudar respecto al hecho de que quien se reclama o es reconocido como autor de una obra quizá no fuera en términos uh, metafísicos o aparentemente metafísicos, no quisiera estar diciendo aquello que se le adscribe o por lo que se le reconoce, sino que incluso podría estar mintiendo. En ese sentido, la pregunta, la manera como trato de presentar esta problemática, permite sobre todo hacer una pregunta respecto a el lugar del que está hablando y qué es lo que está diciendo. Desde dónde me paro yo institucionalmente, en términos de género incluso, en términos de procedencia étnica, en términos de clase social, desde dónde me ubico yo para hablar hacia una audiencia y por qué razón la audiencia me va a reconocer a mí como autor, en qué medida me um, va a admitir la respetabilidad de mis argumentos, va a admitir la verdad de mis argumentos e incluso va a incorporar esos argumentos para después cuestionarlos y generar un diálogo. En ese sentido, básicamente voy a trabajar, pues igual ya ustedes vieron esta película Cravan versus Cravan, que es una película donde constantemente se juega con esas preguntas y que sirve, me parece a mí, es un buen abrebocas para empezar a preguntarse, perdón, empezar a incluir esta pregunta dentro de la producción, dentro de su propia producción. Ustedes son autores de su trabajo, ustedes son responsables por las imágenes que hacen, en qué medida plagian, cuándo plagian, dónde se viene a instaurar la categoría del plagio. Eh, yo también como docente, al leer una serie de referencias y textos, reunirlas, hacer un collage de notas, traerlo a esta clase, ¿soy responsable de esas afirmaciones o simplemente soy un intermediario de la palabra de otros? O como lo presentaré en algún momento de esta conversación o de este ciclo de conversaciones, o más bien soy intermediario de un lenguaje que habla a través de mí, casi como si yo fuera una cámara, un eco, una cámara perlocutoria. Yo simplemente transmito una serie de palabras, incluso conceptos, incluso interpretaciones de mundo que no me pertenecen a mí, sino que yo asumí, yo asimilé y posteriormente, tras entenderlas o interpretarlas, trato de dirigirlas hacia otro grupo, por ejemplo, ustedes. Por ejemplo, si dentro de quienes me escuchan eh, se considera que es cierto lo que yo estoy diciendo, perfectamente se podría transmitir esta información sin someterla a interpretación o a un debate respecto a lo que se dice. Entonces, tal cual, digamos que este mismo soporte lo permite. Estoy fijando mi palabra y movimiento, me estoy fijando mis palabras en este dispositivo de captura de imagen y movimiento. Ustedes van a poder después volver a este video y después pueden regresarlo para comprobar e incluso atacar las afirmaciones que yo di. Porque me equivoqué, porque me excedí en una interpretación, porque utilicé mal, porque hice mal un juego de palabras, porque hice aspiré al humor y no se entendió la broma que quise transmitir y más bien se tomó como ofensa. Es decir, mi lugar como sujeto queda subsumido, queda localizado por debajo de lo que digo y el, el producir este contenido de hecho podría ser considerado mi obra. En ese punto, voy a volver entonces, voy a trabajar a manera de introducción a partir de un artículo que publica Draco Jurak que se llamaba a 50 años de la muerte del autor. La muerte del autor es el texto de Roland Barthes
con el cual voy a trabajar. Después, este texto, este artículo de Jurak es de 2018. Recuerda entonces que 50 años antes Roland Barthes publicó La muerte del autor y que a partir de ahí inauguró, o más bien consolidó, afianzó una teoría de interpretación de la producción de discurso y la producción de obra, la producción de texto. Digamos que quiero que traigamos esa lectura hacia las artes visuales, digamos, para no ampliarlo, porque desde diferentes producciones culturales se podría realizar se podrían medir los efectos de este texto en la música, en la producción de arte dramático, en cine, etcétera. Sin embargo, respecto a la producción en piezas visuales, se da una tiene una gran influencia esta obra, sobre todo porque lo que va a suceder ahí es que Bartes lleva, creo yo, extiende más allá la posibilidad crítica del ejercicio racional, de la interpretación racional, el racionalismo ilustrado que se hace preguntas sobre las causas y consecuencias de ciertos hechos. En este caso, me parece a mí, Bartes lo trae y lo pone como lente para observar la categoría de autor y hacerle preguntas a la categoría de autor, no simplemente asumir que está ahí y es natural, que está ahí en la cultura, que está ahí en el lenguaje o incluso que estaría ahí en el sistema institucional de la transmisión cultural y por lo tanto se debe aceptar, sino que le hace preguntas a esa misma categoría de autor. ¿Por qué aparece? ¿Para qué aparece? ¿Qué función cumple? ¿A quién beneficia? Entonces, en ese sentido, la pregunta por el autor cabría hacérsela y Drago Yurak juega con esa posibilidad, cabría hacérsela al mismo Bartes, como Roland Barthes, tú eres el autor de este texto y él básicamente, él dice que se podría establecer que no lo es, sino que más bien él va a ser un medium o un dispositivo, un recurso del lenguaje para hablar respecto a una cultura en la cual se localiza. Básicamente, el lenguaje va a ser un lugar donde se nace y se muere, donde nace el sentido que el sujeto quiere darle a ciertas palabras, donde ese sentido es ofrecido a otros y en ese sentido cuando otros lo asimilen lo podrán incorporar casi para devorarlo y después entregar un resultado de la asimilación que hagan de este material. Y en ese sentido la pregunta por quién habla, cuál es la persona que habla, cuál, no, no, qué pena, ya no puedo decir la persona. ¿Quién habla respecto a cuál es el sujeto del lenguaje que habla? Empieza a lanzarse de una manera bastante pertinaz y este sujeto va a poner en duda la categoría de persona o de individuo o de identidad. Es decir, si yo en este momento dando esta conversación estoy comentando el texto, un artículo de Drago Yurak, ¿estoy hablando yo o estoy transmitiendo lo que entendí de la lectura de ese texto? Si me escuchara Drago Yurak y viera lo que yo estoy diciendo, podría decir, usted hizo una interpretación completamente equivocada de lo que yo dije, por lo tanto yo voy a corregirlo y su palabra va a quedar subsumida tras la mía. Perfectamente en ese diálogo podría empezar a circular la pregunta por el yo del lenguaje. ¿Habla el yo? ¿Hablo yo, Guillermo Vanegas? ¿Hablo yo como docente? ¿Hablo yo como categoría docente en esta clase? Ustedes me están escuchando bajo la obligación del convenio, del contrato que tienen con la universidad distrital y la universidad con ustedes para que reciban esta información sea transmitida de la manera más verídica y clara y a partir de ahí se puede realizar una evaluación, incluso por qué, por qué me escuchan a esta hora o por qué me escuchan siguiendo la recomendación que les dirigí por correo electrónico, aceptando la recomendación, aceptando la imposición de que me escuchen durante el tiempo que tarde en este video. Básicamente, yo puedo hablar por una convención institucional fuera del contexto institucional universitario
incluso de este programa de estudios, ustedes no tendrían por qué escucharme, yo no tendría por qué hablarles. Gracias a nuestra vinculación institucional, la mía como docente, la suya como personas en formación en artes, eh, puedo hablarles, ustedes me pueden escuchar, puedo incluso reclamarles que me escuchen e incluso puedo pagarles con calificación por su escucha en este modelo de evaluación pues que aplicamos de manera corriente desde nuestros procesos de formación básica. Uno de los elementos que sobre los que Jurak va a llamar la atención es que Barthes reclama el hecho de que la categoría de autor, la el fenómeno social del autor como tal es una creación histórica derivada de una modernidad ilustrada donde la persona, el individuo que se consideraba responsable de sus palabras, las firmaba, le eran reconocidas, por lo tanto este sujeto podría llevar hacia adelante la responsabilidad respecto, por ejemplo, a el cobrar sobre la explotación de esas obras, la reproducción de sus palabras más bien, o de sus obras, y por otro lado, exigir incluso que otros sujetos en entornos culturales no utilizaran su obra para a partir de ahí producir otras obras. Y en ese sentido se entra con las dudas no, como con los vacíos respecto a esa afirmación, porque básicamente y esta es como lectura psicoanalítica lacaniana bartesiana, básicamente lo que vamos a hacer nosotros cuando nacemos en un entorno, cuando nacemos e ingresamos a un entorno cultural es que aprendemos un idioma que nos precede, que nos antecede, aprendemos una serie de convenciones culturales y lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida es asimilarlas, luchar contra ellas, reformarlas, pero siempre operar en función de un conocimiento previo. El idioma en el que estoy hablando, mi nombre, el nombre de esta materia, la convención horaria, incluso la manera en que aparezco ante ustedes, mi semblante, hace parte de una serie de convenciones y usos del lenguaje que me permiten o me obligan a operar de cierta manera. En este momento debo operar bajo la forma institucional docente, no puedo operar bajo la forma empática del amigo, no puedo operar bajo la figura de autoridad. Si quisiera, si quisiera excediendo los términos bajo una figura de autoridad inspirada en amistad. Entonces, porque soy viejo y soy amigo de ustedes y reconozco empáticamente la situación en la que se encuentran, entonces entro a opinar para dirigir o incluso sí, meterme en situaciones personales de su vida. No, no puedo hacerlo institucionalmente, solamente me debo limitarme a mi labor como docente y en ese sentido lo que yo debo hacer sobre todo es reconocer que eh, al firmar este video, al ponerlo en circulación y al firmarlo respecto a nombre, procedencia institucional, incluso época, yo estoy diciendo desde dónde estoy hablando, cuándo, en qué momento. Entonces estoy diciendo desde dónde estoy hablando y en qué momento, porque en este momento hago parte de esta institucionalidad, de esta institución que permite la formación o que de hecho existe, su razón de ser es la formación, el proceso educativo. Y en ese sentido, la posibilidad de establecer, Bartes sería supremamente suspicaz al respecto de la posibilidad de establecer mi responsabilidad, la posibilidad de reconocer mi autoridad, la posibilidad de poner en duda la veracidad incluso de lo que estoy diciendo, de las interpretaciones que estoy lanzando, o incluso de el la carga afectiva que le estoy poniendo a esta transmisión de información. Todos esos elementos van a ser puestos en duda porque este filósofo diría, no, lo que hay que hacer no es mirar a Guillermo Vanegas hablando desde el lugar institucional donde está, sino mirar qué es lo que dice, mirar cómo opera su lenguaje. Y en ese sentido, mis dudas, mi tartamudeo, mi movimiento, mi lenguaje corporal, la manera como desvío la mirada cuando voy a tocar ciertos temas, etcétera, serían susceptibles de interpretación por parte de ustedes, lectoras, espectadoras, personas que me están viendo en un desempeño
que coincide con su percepción y en el cual ustedes van a empezar a mirar por qué duda, van a convertir en significativas preguntas como por qué duda tanto, por qué mira hacia allá cuando va a decir tales palabras, por qué carraspea cuando toca ciertos temas, por qué hace chistes cuando va a referirse a ciertas, va a manejar ciertas categorías y en ese sentido no solamente es mi palabra, o incluso la orientación que yo quiero darle a mi palabra, porque soy docente, les estoy presentando este tema, sino el hecho de que ustedes dicen, no, él será docente y estará inscrito en este dispositivo institucional, pero vea la manera en que está trabajando el tema y vea que más allá de las palabras que está utilizando, el sujeto perfectamente puede estar mintiendo y puedo detectar su mentira a partir de reiteraciones, dudas, tartamudeos, chistes fuera de lugar, etcétera. En ese sentido, Bartes va a recuperar o más bien, Jurak va a comentar que Bartes recupera la vanguardia surrealista en el sentido de que cierta práctica de la poética surrealista, de la poética producida dentro del movimiento surrealista, más bien apuntaba a debilitar el rol del autor. No soy, en ese sentido, entonces se podría formular esta frase, no soy el responsable de mis ideas por inspiración propia o porque yo y solamente yo, siguiendo una senda de genios que apareció en el Renacimiento, no soy el productor único de este sentido, sino más bien soy poseído por el sentido. Es más, voy a destacar el hecho de que yo, como productor de sentido, no soy responsable de este, sino es más bien responsable del azar, sometiendo a juegos de palabras, de composición, de coincidencia de términos, etcétera. Voy a destacar el hecho de que mi producción poética no me pertenece e incluso yo no soy responsable de ella por un ejercicio de creatividad. En ese sentido, Cadáver exquisito y no recuerdo ahorita el otro ejercicio de poesía en el que se daba esto. Uh, Estoy pensando en el dibujo automático también, pero en este sentido el cadáver exquisito y el dibujo automático podrían servir para dar cuenta de que el responsable del acto de la producción de sentido no es el sujeto, sino es el azar. Cadáver exquisito, tomamos unas palabras, las escribimos en unos papeles, recortamos, las metemos en una bolsa, movemos la bolsa, sacamos palabra y vamos, a medida que salgan las palabras, vamos ordenándolas en un texto. A partir de ahí, cuando salga la última palabra, miro el texto y este texto va a ser un poema construido sin mi intervención, como autor con responsabilidad de autor. Más bien yo produje el texto siendo intermediario del lenguaje. El lenguaje me habló, el lenguaje habló a través de mí. Otro reclamo que le va a hacer Barthes a la figura de autor y que hoy en día es bastante, bueno, hoy en día no, desde la instauración del modelo capitalista dentro de la industria cultural, esa categoría ha sido supremamente problemática. Diría que hoy en día, o más bien, recuperaría el hecho de la expresión hoy en día respecto a ciertos escándalos, porque estos escándalos se dan de manera reiterativa cada cierto tiempo, respecto a la autoridad de una obra, a la posibilidad de difundirla, a los acuerdos que se establecen sobre una obra para permitir su circulación, la vulneración de esos acuerdos, la violación de esos acuerdos y una consecuente reclamación por parte de herederos de autores, de los autores mismos, de sujetos o entidades incluso que se consideran propietarias de esas obras, de esas palabras, de esos documentos escritos por cierta persona. En ese sentido, la categoría de los derechos de autor, del copyright, las noticias, sobre todo como de prensa amarilla, donde se destaca el hecho de que un autor ha sido demandado por otro autor porque el primer autor se apropió de la obra del segundo para explotarla económicamente, por ejemplo, o el hecho de que, al contrario, autores consideran que es, digamos en este caso, la señora J.K. Rowling con las fanfictions de los Potterheads
que escriben sagas derivadas de la saga original de Harry Potter, ella la considera un homenaje, al contrario de quien correría a denunciar, las considera un homenaje, pero establece o quisiera establecer más bien un límite respecto hasta el alcance que podría tener ese homenaje. Por ejemplo, la inclusión de descripciones de escenas sexuales o encuentros sexuales entre personajes, toda vez que prioritariamente el público de la saga de Harry Potter suele ser un público infantil. Entonces, básicamente, J.K. Rowling establece que sí, acepta que haya ficciones de fanáticos, pero hace la recomendación de que por favor estas fanfiction no incluyan descripciones de encuentros sexuales, porque volverían problemático el, el contenido de la obra para cierto público. Sin embargo, no existe esta prohibición. Digamos que uno de los componentes, de los elementos que destaca Barthes respecto a la figura de autor es la posibilidad de que el lector, la persona que consuma la obra, llegue a la obra, la asimile, la interprete de cierta manera, a partir de ahí produzca otra obra donde, por ejemplo, puede pervertir, alterar, modificar, subvertir, destruir el sentido original. En ese sentido, el, el lector como sujeto productor pasa a convertirse en autor a partir del trámite que tenga con esa palabra, de la relación que establezca con ese lenguaje. Digamos que en ese sentido, en el proceso de formación que ustedes están sufriendo ahora, o que yo sufrí cuando estuve en mi educación universitaria, básicamente lo que solemos hacer es seguir ciertas líneas autoriales para imitarlas, y a partir de esa imitación empezar a configurar algo que consideraríamos que viene a ser como nuestra identidad como personas productoras de sentido. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo adolescencial. Leí en bachillerato Cien años de soledad y consideraba que eh, escribir se me facilitaba. Entonces, no que sé escribir, porque de hecho aprendí a escribir desde el momento en que me alfabeticé, sino consideraba que podría ser una práctica de producción literaria o escrita, para expresar ideas que consideraba propias. Pero me leo Cien años de soledad, digamos que en esa época también sufrí el ataque de Rayuela, entonces leo, pues porfa, ténganlo en cuenta, década de los 90, segunda mitad de la década de los 90, vino caliente, hipismo a medio aprender, hijo de clase trabajadora bogotana, sin acceso a contenidos culturales de vanguardia, sino más como refritos que venía a asumir a través de medios de comunicación, prensa impresa, ciertos programas de televisión, de hecho cierta prensa impresa, no la prensa impresa como tal, sino por ejemplo lo que ustedes ya no conocen, que eran los suplementos culturales, que eran como revistillas que se publicaban en la gran prensa, es decir, periódico El Tiempo y periódico El Espectador, que cada domingo, cada 7 días, los domingos, se ofrecían a las personas que compraran estos medios para que consumieran información diferente a la información de actualidad. Entonces ya no era como el enésimo escándalo derivado de la guerra contra las drogas, que en ese momento estaba en pleno auge, sino, no sé, ensayos relacionados con la obra de tal o cual productor cultural. Y en ese sentido, en ese contexto, entonces autores como Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, o incluso con El amor en los tiempos del cólera, Julio Cortázar con Rayuela, Benedetti, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un ciclo de poemas, etcétera, como autores del boom latinoamericano, varones además, se convertían como en las figuras a emular para poder reconocerse, en este caso, figuras para emular desde mi desempeño como productor de texto, para reconocerme como autor. Entonces, cuando yo considero que puedo producir textos de manera adecuada y paso por la lectura de Cien años de soledad y Rayuela, yo empiezo a escribir, y aquí el cómo no es
para nada accidental, empiezo a escribir cómo, empiezo a escribir a la manera de García Márquez o a la manera de Cortázar. Y en ese sentido soy un sujeto que imita para producir sentido, considerando o incluso creyéndome la ficción de que estoy hablando yo. Y en ese sentido, si yo vuelvo a esos textos juveniles y miro la cercanía respecto a la sintaxis, la gramática, el uso de palabras, los juegos de palabras, los intertextos idiomáticos, la recuperación de metáforas que son básicamente como, aquí podría hablarse incluso de plagios, básicamente copias de una metáfora que veo en una de estas dos novelas y que las paso a mi narración, el hecho de que, por ejemplo, empiece a imaginar a los personajes de la ficción que esté construyendo como si estuvieran en una Bogotá de tierra caliente, macondiana, etcétera, van a ser reclamos que me estaría formulando el lenguaje, que me estaría formulando el que me estaría haciendo la información que asimile, no porque ella adquiera conciencia en mí, sino porque básicamente yo al leerla empecé a producir mirando a través de ese filtro. Mirando a través de ese lente fue que empecé a ver la realidad. Yo no la veía inmediatamente apenas dirigiera mis ojos hacia ella. Yo la miraría, pero para poder aclarar la percepción, para poder hacer más eficaz ese proceso de lectura de la realidad, tengo que pasar por el lente de otros autores, tengo que pasar por el uso del lenguaje que hicieron otras personas ya reconocidas institucionalmente. Y yo lo que voy a hacer es un imitador de los gestos, de los usos del lenguaje de esos sujetos. En ese sentido podría ser una persona que reclamase originalidad en un contexto donde estos autores se les conociera poco. En ese sentido, por ejemplo, y ahí por eso destacaba el hecho de mi procedencia como hijo de sujetos de clase obrera, de empleados, porque básicamente mi acceso a cierta cultura letrada era absolutamente restringido. Es decir, en mi entorno familiar no se dialogaba sobre obras impresas, lo que decía es que no estábamos cercanos a ciertas producciones de vanguardia. En nuestro contexto cultural, perdón, en mi contexto familiar no discutiríamos no se discutiría más bien con vehemencia sobre producciones culturales, tanto como sobre fútbol o sobre cierto devenir político. Entonces, si había una reunión familiar un domingo y coincide la familia, era más fácil que nos agarráramos discutiendo respecto a la inocencia de Ernesto Samper en el proceso 8000 o respecto a la necesidad del terrorismo de Pablo Escobar como una defensa de soberanía nacional o discutir respecto al tratado de extradición, más que discutir sobre el último lanzamiento de tal autor o sobre la muerte reciente de Rafael Chaparro, por ejemplo. ¿Rafael? Rafael Chaparro, ahora lo olvidé. Rafael Chaparro Madeo, el autor de Opio en las Nubes. Tengo que confirmarlo. Discutíamos más sobre esos temas respecto a los cuales adquiríamos información en los medios de comunicación, es decir, a partir de fuentes secundarias o terciarias, de interpretaciones para generar una posición política en nuestro entorno inmediato que respecto a interpretaciones culturales y en ese respecto a productos culturales. Y en ese sentido, nuestra nuestra interpretación de la realidad o la interpretación de la realidad que hacíamos en esas conversaciones, sobre todo jugaba a el hecho de plantearse como novedosa o como original, sobre todo cuando se buscaba generar interpretaciones que fueran en contra de un consenso que se estuviera estableciendo en la familia, pero mirando a través del lente de Roland Barthes y la muerte del autor, resulta que no hay tal originalidad en ese acercamiento, porque básicamente lo que estamos haciendo es tomar la lectura de un autor, a consumirla, asimilar algo de ella y a partir de esa asimilación transmitir nuestra versión de realidad, transmitir nuestra opinión y en ese sentido somos cero originales. De hecho, esa pregunta por la originalidad, cuando la traemos a la producción artística, sobre todo cuando se establezcan
Mira, respecto a la originalidad del genio autorial del sujeto que por primera vez, comillas, hace una imagen o presenta una interpretación de la realidad que no se había visto antes en su contexto. Esa supuesta originalidad, cuando se estudian las fuentes del autor, cuando se mira qué estaba leyendo, cuando se mira qué otros autores lo informaron, de qué escuela salió, en qué época estudió en esa escuela, ya se puede decir como no, este sujeto no es absolutamente original, este sujeto es producto de su contexto. En ese sentido, este sujeto está extrayendo información del contexto donde se está formando para dar una versión de la realidad que por aparecer, por decirse por primera vez en el contexto donde la expone, viene a ser valorada como altamente eficaz, sobre todo en términos de su novedad, sobre todo y en ese sentido respecto a las artes, a la producción cultural, ese gesto que en muchos casos va a empezar a ser visto con sospecha después de autores, después de lecturas como las de Barthes, más bien, y de otros autores que le siguen, ese reclamo por la originalidad va a empezar a ser visto con sospecha, y cuando un autor, digamos para el caso de nuestra historia de arte moderno, para cuando un Fernando Botero reclame ejercicio de originalidad en su enésima pintura de gordos, lo que vamos a ver es más una manipulación de la figura del autor a nivel institucional para reconocer la posibilidad de generar un cobro, un valor comercial por la producción o la circulación de esa imagen, o la creación de una figura de autor para generar y consolidar una catedral institucional que en el caso del arte moderno colombiano ya en sí incorpora el pintor Botero. Es decir, a pesar de que él se imite a sí mismo y a pesar de que dentro de cierta etapa o a partir de cierto momento en su formación, en su educación, en su producción, él llegase a este estilo, este sujeto es presa del estilo, no puede salir de ahí, no puede empezar a pintar bien, ya sería un logro, pero no puede empezar a pintar bien, no puede empezar a pintar otros temas o no puede empezar a pintar personajes humanos bajo otra morfología porque ya no se reconocerían esas obras como procedentes de él. Así hubieran salido de su taller o, si lo hace, así las hubiera hecho con sus manos. Ya ahí el problema que él tiene es que si no pinta gordo, sino que si pinta flacos o pinta bien, ya el problema es que no va a ser reconocido como un gran autor. Ahora bien, en ese sentido, Yurak va a recordarnos, pues volviendo al artículo de Yurak, va a recordarnos que la el hecho de escribir, el hecho de producir una obra, el hecho de realizar una obra, no cierra el sentido. Es decir, cuando ustedes tomen mi performance y vean este video, ustedes pueden hacerlo mejor, ustedes pueden hacerlo diferente, pueden mirar mi performance tal cual, evaluarlo, mirar la cantidad de errores que tengo y tratar de repetirlo, no sé, vestidos de manera diferente, utilizando otra velocidad, utilizando otra iluminación, etcétera, para darle otro sentido. Ahí lo que yo estoy haciendo es marcando una escritura, haciendo una escritura con mi discurso, y ustedes van a llegar a ella en algún momento, van a hacer un corte, es decir, cuando decidan parar de ver este video, cuando decidan detenerse para escribir una pregunta, cuando decidan todo el video les sabe a mierda y dicen, no, no me parece que esto sea un video adecuado para hablar de ese tema, yo lo voy a hacer de otra forma y mi fondo no va a ser blanco genérico, sino yo voy a, y en el yo voy a van a generar otro sentido. Entonces mi escritura no cierra el sentido, no, yo no doy la última palabra respecto a lo que quiero presentar, doy una de múltiples posibles perspectivas hacia las cuales ustedes también pueden tender. En ese sentido también, ustedes como personas que leen mi sentido, producen diferentes sentidos. Ustedes van a determinar qué es significativo de esto que estoy haciendo para a partir de ahí opinar, para a partir de ahí cuestionar y para a partir de ahí hacer otro texto, otra práctica escrita. Básicamente, también hay una una sospecha que establece Barthes respecto a aquello que podríamos conocer como obra. ¿Qué es obra respecto a cierta modernidad? Sobre todo a partir de
del Renacimiento en adelante, básicamente la obra va a ser ese producto, ese objeto que proceda del taller donde estaba el maestro ejerciendo o que posea en sí, en su materialidad, un reconocimiento escrito del hecho de que ese sujeto con sus manos realizó el objeto considerado artístico. En ese sentido, ¿qué es obra? O la pregunta ¿qué es obra? Se le podría hacer otra vez al cliché de Fernando Botero si, por ejemplo, no, lográramos identificar la manera en que produce su metodología para notar que en una serie de talleres a lo largo del mundo, diferentes personas pintan diferentes temáticas y solamente por continuar con la caricatura, solamente lo que hace este sujeto es viajar de taller en taller firmando. Entonces ve una imagen, la reconoce como propia, la valida como propia, después de validarla, esta imagen puede empezar a circular en cierto contexto y con cierto valor. ¿Qué pasaría si la persona que hizo esa obra va a cuestionar esa obra diciendo que efectivamente Fernando Botero no la realizó y que efectivamente el que la hizo fue él? Se documenta haciéndola siguiendo una serie de indicaciones. Es decir, ¿qué pasaría si la persona que produjo esta obra siguió instrucciones? ¿Podría reclamar el hecho de que la obra fuera de él? ¿Podría reclamar el que la obra, además de ser de él, pudiera permitirle obtener, reclamar dinero, reclamar recursos? Él puede hablar de la obra como suya, a pesar de que lo hubiera hecho. Digamos que esta pregunta, sobre todo cuando se trae a arte contemporáneo o arte producido después de las primeras vanguardias, si queremos poner la talanquera en ese punto, porque yendo más atrás, esta pregunta va a salir una y otra vez, pero si queremos preguntarnos respecto a artes plásticas y visuales a partir de la talanquera de las primeras vanguardias en adelante, podemos ver que esa pregunta se establece en múltiples contextos, en muchos casos no queda respondida, generalmente se convierte en un asunto problemático para un autor o un sujeto que está en cierta categoría de autor, por ejemplo, y en otros casos va a permitir que, por ejemplo, sujetos que señalen la incoherencia de la lógica autorial en esas obras se conviertan a sí mismos en autores por revelar ese vacío, por revelar esa inconsistencia. Hay, por ejemplo, Jurak va a recuperar el hecho de... Hay 7 enunciaciones que dice que va a formular Roland Barthes en un texto póstumo, un texto que se publicó en 1984, años después de que Barthes muriera atropellado en París. En el susurro del lenguaje, pues en el susurro del lenguaje hay un texto relacionado con esta teorización sobre la producción de la obra, la producción de texto, el sujeto que viene a ser atravesado por el lenguaje cuando al parecer está haciendo una obra. Estas enunciaciones son 7 y me parece que permiten, casi que si se convirtieran en un modelo de trabajo para su propia práctica, podrían complejizar la manera en que ustedes entienden cómo hacen arte, desde dónde hacen arte, para qué hacen arte o por qué lo hacen, incluso. Sobre todo para restarle validez a la interpretación, otra vez, espiritual, mística, respecto al hecho de que ustedes hacen arte porque ustedes son sujetos que quieren darle expresividad a la manera en que ven, darle expresión, perdón, a la manera en que ven el mundo, o quieren darle una visión de mundo a sujetos o a una sociedad que perfectamente no está dispuesta a escucharlos. Sería, digamos que en este sentido, las enunciaciones que destaca Jurak del texto de Barthes me parecen más eficaces porque sobre todo cargan de sentido el hecho de que ustedes produzcan significación, cargan de sentido, les hacen responsables de cierta manera de lo que ustedes dicen en un contexto donde esa responsabilidad es transitoria, pero también es productiva, donde ustedes no solamente son sujeto de la inspiración mosaica o de la
Sí, de la inspiración de las musas, sino donde ustedes operan dentro de unas lógicas de, operan no, de hecho se inmiscuyen dentro de unas lógicas de producción cultural. En ese sentido, por ejemplo, una de las primeras afirmaciones va a ser, todo texto es una onda, todo texto está en movimiento. En ese sentido, eh, sigamos con Botero. Si yo digo tal, si yo doy tal interpretación sobre Fernando Botero, esa interpretación no es exclusiva, no tendré la última palabra en esa interpretación. Ustedes pueden acercarse desde el lugar institucional que ocupan incluso para dialogar con esa obra, empezar a hacerle otras preguntas y empezar a extraer de ahí otros sentidos. En ese sentido, mi lectura, a pesar del rol institucional que ocupo respecto a ustedes, mi lectura no sería canónica y no sería la autoridad, no sería la expresión de autoridad máxima respecto a la interpretación de ese material. En segunda instancia, el texto se debe demostrar según ciertas reglas. Ese punto 2, creo yo, se puede enredar, se puede vincular, perdón, con el punto 5. La obra es interpretable según su filiación, es decir, podría ser consecutiva entre otras obras y depende de la apropiación que de ella haga el autor, de la manera como se le valide. En ese sentido, creo que el texto o la obra pueden demostrarse según reglas como la de el lugar de producción que tuvo para el autor en cierto momento de su vida, la valoración que ese autor dé de ella en cierto momento de su vida, la manera como vuelva a ella para extraer de ahí sentido y seguir trabajando en otras obras, la manera como esa obra influencia, sí, mejor dicho, la manera como esa obra influencia otras obras de este autor o incluso la manera como esta obra puede ser determinante de reacciones subjetivas de este autor, de reacciones no relacionadas con la producción cultural, sino con decisiones existenciales, pues. En ese sentido, cuando ustedes, este ejercicio es como muy fácil de hacer, ustedes eh, quieren conocer la obra de X autor, digamos, literato. Entonces lo que van a hacer es tratar de leer todos los libros que puedan encontrar en su idioma, digamos, manejan solamente español. Todos los libros que encuentran en español de este autor, un autor que escribió originalmente en inglés. Ustedes lo que van a hacer ahí es acercarse a la traducción de la palabra de este autor, es decir, a la versión de la obra que hizo el traductor, y ustedes empiezan a establecer reiteraciones. ¿Cuáles son los temas que más repite? ¿Sobre qué vuelve una y otra vez? Entonces, este autor vuelve sobre a la desazón del sujeto contemporáneo. Sus personajes generalmente, los varones adultos se suicidan. Sus personajes generalmente, las mujeres adultas se alejan de sus parejas por maltrato. Resulta que en esta obra no se sabe de dónde salen los recursos de los personajes. Los personajes tienen una serie de vivencias, pero no se sabe quién paga por ello. En estas obras se reitera una lectura de Dios donde básicamente Dios es similar al destino en estas obras. Entonces ustedes empiezan a identificar una serie sí, de factores que les den lugar a identificar la obra, a reconocerla, de tal manera que cuando se enfrenten a otro libro de este autor, no sé, un libro que encuentran que él produjo 15 años después del último libro que encontraron publicado por él, 15 años después publica el libro, ustedes van a ver y resulta que él empieza a hablar de Dios de manera diferente. O empieza a hablar de economía, empieza a hablar de dónde salen los recursos para que sus personajes viajen tanto por el mundo. Ustedes entonces ahí pueden reconocer en la obra, a lo largo de esa gran cantidad de material consultado por ustedes, ustedes pueden empezar a reconocer esas variaciones y a partir de la manera como ustedes señalen esas variaciones, insistan en ellas y empiecen a vincularlas con otros autores de la generación de ese autor o con otros autores de la escuela a la cual se adscribe este personaje o de otras personas que al mismo tiempo en otros contextos estuvieran hablando de los mismos temas, ahí ustedes van a configurarse como personas que establecen autoría porque ustedes construyen unas reglas para interpretar estos textos, estas obras.
su erudición, su conocimiento de estos autores va a depender de la solvencia en que se muevan entre los textos de este autor y las relaciones que puedan establecer con textos de otros autores que se produjeron más o menos en la misma época. En ese sentido, ustedes pueden hacer lo mismo con las piezas visuales, con la obra que hizo eh, Edgar Negret después, mientras estaba fuera del país. Entonces, ¿qué obra hizo Edgar Negret mientras estuvo fuera del país? Formándose como escultor joven o como artista joven, escultor, pintor. ¿Qué tipo de obras hacía? ¿En qué materiales las hacía? Después, cuando llega a Colombia, ¿qué tipo de obras hace? ¿En qué materiales las hace? A medida que ustedes se acerquen y acumulen experiencia conociendo esta obra y reúnan información sobre estas obras provenientes de diferentes fuentes, catálogos, relatos monográficos, notas de prensa, etcétera. Ustedes van a acumular una gran cantidad de información, ustedes van a acumular una serie de apreciaciones e interpretaciones sobre esas obras que les van a permitir después establecer, a partir de la perspectiva que ustedes quieran hacer, establecer lecturas respecto a qué era lo que quería decir ese autor en su juventud, qué quería decir en su madurez temprana, qué quería decir en su apogeo y qué quería decir cuando estaba agonizando y aún hacía arte. Y por qué lo quería decir. Y en ese sentido, ustedes van a poder reclamar autoridad o responsabilidad sobre sus afirmaciones porque ustedes están aplicando una serie de reglas que forjaron, que redactaron, que establecieron a partir del conocimiento amplio y de la exposición amplia de ustedes a ese corpus de trabajo. En ese sentido, ustedes fijarán un sentido sobre en ese sentido. O sea, sí. O sea, tengo que cambiar esa expresión, pero no quiero usar en ese orden de ideas. Pero en fin, en ese sentido, ustedes construyen un sentido sobre esa obra, ese sentido no va a permanecer fijo, puede que otras personas conviertan ese sentido que ustedes construyeron en la interpretación canónica y no la cuestionen hasta que tiempo después sujetos de otra generación, con otro enfoque, con otra perspectiva ideológica, digan, este canon que se había establecido, esta unidad de medida que se había establecido sobre la interpretación de este autor no es válido porque se empiezan a encontrar sus fisuras y empieza a aparecer otra interpretación. Creo que incluso en el universo académico es lo que nos la pasamos haciendo, lo que ustedes van a hacer, lo que yo hice con la generación que me antecedió y per secula, seculorum. El punto 3, el texto es una dimensión de experiencia. La obra, aquí básicamente el hecho del texto como experiencia, yo creería más como que el texto es un hecho de performatividad. El texto es performado por quien lo lee y al ser performado, al ser interpretado por quien lo lee, el texto adquiere su verdadero sentido. Eh, Piénsenlo de esta manera. Un texto redactado en un idioma del cual ustedes no tienen ni idea sobre el alfabeto, sobre la gramática, etcétera, no saben qué se está diciendo ahí, ese texto ahí estaría muerto para ustedes. Ustedes necesitarían llegar a esa tradición, aprender gramática, aprender la lengua para saber qué es lo que se dice ahí y a partir de el enterarse qué es lo que se dice ahí, ustedes dicen, ok, entendí esto, ahora yo voy a decir esto. En ese sentido, ustedes tienen que operar la noción del lector como productor activo. Ahí ustedes tienen que operar como personas que desarrollan sentido para llevar más allá esa comprensión que tuvieron del texto. Y ese es más allá, es básicamente ustedes generando una producción de sentido, una producción de significación. En el punto 6 de hecho, se acerca a ello. El lector juega el texto. El lector es quien ejecuta el texto, tal cual. Y séptimo, el texto es disfrute. Digamos que ahí, para Yurak, el, se viene a dar como una utopía social del aprovechamiento del texto, es decir, como que al comprender los textos de comunidades cerradas de sentido que básicamente dicen solamente lo que el autor se supone que dijo y no se pueden controvertir, no se puede dialogar con ellos, etcétera. Más que llegar a esa esfera cerrada y sellada, lo que se esperaría es que el lector empiece a rodear esta esfera y a buscar sus brechas, sus vacíos, para empezar a encontrarle significación y ahí
disfrutar del hecho de acercarse a ese texto. De hecho, a partir de ahí, reforzar la posibilidad de generar disfrute en otros a partir de la narración de esto que había aprendido. Ok, voy a pasar entonces a Roland Barthes. Ya el autor, el texto como tal, La muerte del autor, 1968, lo que está proponiendo este filósofo es eso, una crítica a a la autoridad del autoritarismo de la figura autorial respecto a las interpretaciones que se darían posteriormente al reconocimiento de la figura del autor, a la reconocimiento o a la adscripción de obras bajo su nombre. Eh, Básicamente la pregunta de quién habla en una novela desde la perspectiva de Barthes apunta al hecho de la configuración social a la configuración, sí, a la constitución social del lugar desde el cual yo hablo. Y en ese sentido, ¿quién viene a hablar en la novela? Los protagonistas, los personajes como tal, el autor es un sujeto individual o es un resultado de la cultura en la cual creció. El autor es absolutamente, si se puede considerar como absolutamente ajeno a la cultura donde produjo su obra, o más bien es un sujeto que produjo gracias a la cultura donde realizó su obra. Entonces, básicamente en esa relación dialéctica entre el documento, la aportación de sentido que da un sujeto y la educación recibida dentro de un contexto cultural va a permitir preguntar por ese rol que tiene la escritura, sobre todo como imposición, en donde acaba, comillas, va a decirlo Barthes, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Básicamente, el relato como tal va a dar origen al autor y el relato como tal va a constituirse como una permanente disposición al diálogo. Y digamos que para este filósofo se podría establecer una diferenciación entre sociedades, va a hablar de sociedades etnográficas, de sociedades no modernas, diría yo, y sociedades modernas, en donde las primeras, el sujeto, el relato como tal media una interpretación de ciertos códigos y básicamente quien va a hacer esa narración va a ser un sujeto de admiración. La persona que sea capaz de reconocer ciertos códigos narrativos, los memorice, los presente de cierta forma, va a ser un sujeto que va a obtener valoración social. Respecto a eso, en contraste, en las sociedades modernas, el relato va a ser firmado por un sujeto, este sujeto va a tener un prestigio individual y este sujeto va a ser objeto de mayor valoración, efecto del prestigio individual, de mayor valoración en términos económicos y de reconocimiento. Este autor puede hablar respecto a sus obras, puede hablar respecto a obras de otros, o incluso, si aquí traemos la figura de intelectual a partir de, por ejemplo, Émile Zola, con su acusación al Estado francés en Yo acuso, que es básicamente la intervención de él, un sujeto destacado por producir narraciones, por producir ficciones que entra a intervenir en la esfera pública de la Francia de su tiempo, es decir, en la sociedad de su tiempo, opinando respecto a un juicio que se está dando, un juicio donde la carga racista es supremamente fuerte, se está juzgando a un almirante judío y básicamente por ser judío ya tiene perdido el juicio de traición a la patria. Y lo que dice este autor es, no, yo además de hacer ficciones, voy a opinar en prensa y escribo mi acusación al Estado francés diciendo no, el señor Dreyfus no es culpable de traición a la patria, él básicamente está en medio de una conspiración racista que lo va a convertir en chivo expiatorio. Entonces no me aguanto esta mierda, yo para demostrar mi rechazo a esta situación de porquería redacto
firmo un texto y lo publico en la esfera, lo pongo en la esfera pública a través de prensa impresa. En ese sentido, este autor no solamente opina como sujeto capaz de escribir de manera competente, adecuada, textos en el idioma que él maneja y su contexto reconoce, sino que incluso se ampara, se basa, se fundamenta en su rol como autor para juzgar al Estado, para dialogar con el Estado, no en igualdad de condiciones, pero sí deliberar en torno a la función que ese Estado está cumpliendo. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso del paro del 21N, cuando ciertos actores y músicos acá en Colombia opinaban a favor del paro y lo hacían en función de la visibilidad que tenían en nuestro contexto. O como en el caso de otros, sobre todo el reggaetonero J Balvin, ellos daban unas respuestas fajardescas, ¿no? Tibias, como, ¿tú qué opinas del paro? Es como, no, 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 yo no me meto en política porque lo mío es vender y hacer canciones de mierda. O yo no opino porque, y ahí el yo no opino porque es, yo me quiero salir de ese rol de autor que ustedes me están pidiendo, no me pidan hablar del panorama político de mi época porque, y ahí J Balvin en términos neoliberales es bastante consecuente, porque si yo hablo de política me meto en un mierdero y al final la gente se va a dar cuenta que mi música es un maldito asco, no me van a volver a comprar, pero sobre todo voy a afectar la circulación de mis productos. Mejor no me meto en esa esfera de participación que ustedes me reclaman. Yo sigo siendo un autor depresivo de canciones que ni siquiera son depresivas. En ese sentido, entonces, quisiera volver al hecho de que Bartes va a juzgar la relación entre autor y crítico, sobre todo estableciendo el hecho de que el autor va a ser responsable de producirse a sí mismo. El autor va a generar un semblante, va a generar yo diría, va a generar una actuación, un performance público para que sea reconocido como tal y los que le siguen, los sujetos que evalúan, que examinan, que miran su desempeño como autor, los críticos, van a ser sujetos que van a suponer o no, a generar más bien una serie de interpretaciones a partir de una supuesta psicología de ese autor. Entonces, digamos lo que yo acabo de decir de J Balvin, yo supongo en él ciertas carencias como, yo no le veo carencias como industrial, le veo carencias como artista, cuestiono el hecho de que ese sujeto sea reconocido como artista, cuestiono el hecho de que sea el artista más famoso en Colombia después o creo que ya lo está superando, en comparación con otro artista paisa también, Fernando Botero, que no lo he dejado de mencionar. Digamos que ahí en ese sentido yo estoy suponiendo una psicología de J Balvin y estoy suponiendo que el hecho de que este sujeto no hable respecto a la situación del paro del 21N, la reacción desmadrada del ESMAD y que las fuerzas del orden apresen jóvenes, y etcétera. Yo, a partir de la manera, de las respuestas que he escuchado a través de prensa que da este sujeto, supongo una psicología en J Balvin y paso a juzgarlo. De hecho, y en ese juicio, en ese ejercicio de juicio, podría incluso establecer una operatividad como autor. De hecho, la crítica y la valoración que estoy dando en la entonación, en el mismo sarcasmo con el que lo cito, en la manera en que no he llegado a burlarme de sus tenis, pero podría también hacerlo, ahí empiezo a reconocer una psicología en este personaje a partir de sus opiniones para decir, este sujeto es cierto tipo de autor. Por ejemplo, es un cantante de mierda. O no, no es un cantante de mierda porque no es físicamente de mierda. La música en la que nos propone es de mierda porque en términos de posición política es ambiguo, es tibio. Entonces ahí, incluso a mí se me podría juzgar como crítico porque yo estoy basándome o estoy aportando más bien un sesgo ideológico, el sesgo desde el cual miro la obra de J Balvin para decir, como él no tiene una postura política clara respecto al paro nacional del 21N, en ese sentido este sujeto es cierto tipo de autor, tibio, malo, socialmente incoherente, etcétera. Y de hecho, en ese etcétera pueden existir otra serie de valoraciones que pueden denigrar aún más.
de la psicología de este autor. Y digamos que Barthes va a hablar entonces eh, de la necesidad de encontrar, de reconocer a esos autores que quieren matar a los autores, de la necesidad de reconocer quién habla y de la necesidad de ver en esos autores que quieren matar a los autores, de qué modo reconocen que el que habla es el lenguaje, cómo la disolución del autor se puede dar en la narrativa, cómo la disolución del autor se puede dar en su propia obra, cómo la disolución del autor se puede dar en el lenguaje, cómo de hecho también la lingüística misma, la lingüística moderna, da una definición en la enunciación, como una definición en el proceso de circulación de la palabra y cómo en ese sentido también estas disoluciones de autores, de obras, del lenguaje o en el mismo estudio del lenguaje, cómo se mezclan toda esta serie de vacíos, permitiría generar una pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién es responsable de la obra? El sujeto que nace con la obra, el que firma la obra, por lo tanto él es un sujeto capaz de darle a esta obra un sentido exclusivo, o más bien este sujeto puede ser entendido como un dios dentro de esta obra, o por el contrario, este sujeto lo que va a hacer es abrir la obra como un lugar en el cual se encuentren distintas dimensiones creativas y en ese sentido, ¿cuál es su poder? ¿Hasta dónde puede llegar? Puede mezclar escritura, cultura, diálogos, o está condicionado por los mismos factores que configuran su narración, está condicionado a escribir de cierta manera, a hablar de ciertas culturas, a establecer cierto tipo de diálogos. Básicamente, digamos que es como la gran conclusión de la lectura de este autor. Básicamente, en ese punto, ya lo había yo mencionado en el comentario que había hecho anteriormente, básicamente lo que se va a dar acá es una reivindicación del lugar del lector como la persona, el sujeto, otra vez, el sujeto que le daría unidad al texto. El sujeto que podría tener en realidad la responsabilidad sobre la producción de sentido en ese texto.